Hoy vamos a hablar de este tema junto a un experto, Gustavo Eduardo Moreno. Es magíster en Ingeniería Industrial con énfasis en calidad y medio ambiente. Tiene experiencia en gestión de riesgo de desastres y formulación de planes de riesgo y es asesor ambiental. Así que la primera pregunta que le vamos a hacer, bienvenido Gustavo, qué gusto que estés aquí en Nuestra Lupa con nosotros hoy. Muchas gracias, Clarita, por la invitación. ¿En qué consiste el informe de riesgos globales? ¿Quién lo organiza, quién lo ejecuta y para qué sirve? Bueno, este informe es un documento que se presenta en el Foro Económico Mundial, que tuvo lugar en la localidad de Davos, Suiza. Eso fue entre el 16 y el 20 de enero. Ahí va gente muy importante, por ejemplo, estuvo el presidente de Ecuador, el señor Guillermo Lasso, con una comitiva, entre ellos estaba el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, creo. Y ¿por qué es muy importante este foro? Porque este foro, en él está presente la inteligencia, la gente más preparada que uno puede decir que hay en el planeta. En el caso concreto de este documento, es un documento que fue elaborado por 1.200 expertos de la red de Foro Económico Mundial y también estuvo presente de Global Risk Advisor y una comunidad de directores que están vinculados sobre todo a la comunidad de seguros. Okay. La comunidad de seguros, yo diría que es la comunidad que está más metida en el tema de riesgo por razón de su propio trabajo y de la aseguradora y de las y de las pólizas y todo eso. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, para retrocedernos un poco en el tiempo, pongamos el tema de la verdad incómoda de Al Gore, que sí, inclusive estuvo presente en este foro, digamos. En este foro. Y Al Gore, con el panel internacional de cambio climático, reciben el premio Nobel, creo que fue en el 2007. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Ellos están diciendo, mire, la civilización tecnológica, por el uso intensivo de energías fósiles, está generando y uso de recursos naturales, acidificación del mar, gran consumo de agua dulce, están generando un desbalance en los sistemas terrestres. Correcto. Y planetarios más que terrestres, ¿no? Como sí, para no terrestres, globales. Globales, de todo Correcto. El planeta. ¿Eso qué significa? Significa que si uno mira el sistema terrestre o el planeta Tierra como una estructura viva, y así lo plantea Jens Lovelock, lo plantea inclusive la misma Constitución ecuatoriana, en su preámbulo menciona naturaleza o Pachamama, y vuelve a mencionar a Pachamama en el artículo 71, ahí hay una visión cultural de que esto no es algo inerte. Claro. Esto es en la Constitución y sobre todo en el artículo 71 ecuatoriana queda muy claro que esto es una matriz creadora. Y como es una matriz creadora, hay que cuidarla. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, lo que está planteando el reporte es lo siguiente. Y habla varios temas de desestabilización. Un tema de estabilización lo produjo ya el COVID-19, que digamos irrumpió, fracturó todo el sistema logístico de aprovisionamiento a nivel global, generó una enorme presión sobre los sistemas de salud y produjo una cantidad de muertos. No recuerdo bien la cifra en Ecuador, pero creo que la última vez íbamos como en 16.000 muertos. Claro, y todos estamos al tanto de que esa no fue la única consecuencia negativa, sino que hubo múltiples consecuencias negativas mundialmente. Claro, es decir, generó un problema de desaceleración de la economía. Uh-huh. Eso es un punto. Digamos, está el tema del COVID. Otro tema de emergente es la guerra de Rusia con Ucrania. Eso tiene su génesis, pero lo que digo que tan pronto se produce esa invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero del año pasado, vamos a cumplir un año, uno de los primeros afectados fue el sector bananero. Uh-huh. Se le cayeron sus exportaciones a tanto Ucrania como a Rusia, y también nos enteramos es que tanto Ucrania como Rusia son grandes proveedores de urea. De tal manera que se disparó la urea en el mercado internacional. Con eso, lo que está planteando el informe es de que estamos interconectados.
Cualquier cosa que pase en alguna parte del planeta nos afecta. ¿Qué es lo que está sucediendo en todos ellos? Ellos están diciendo, mire, el tema de la guerra en Ucrania, la caída del suministro de energía por parte de Rusia está disparando la inflación en toda Europa. Y ahí le está planteando un problema de riesgo a los bancos, porque los bancos no les interesa que haya un problema de alta carestía de la vida, ni altas tasas de interés, porque le va desestabilizando el sistema económico. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, yo lo que quería mencionar es, como tenemos poco tiempo... Lo que te quería preguntar era que dos cosas. El informe articula un estudio para corto plazo, que es a 2 años, sí, y para largo plazo, que es en un horizonte de 10. Hablemos del primero. Bueno, fíjate, ya estaba mencionando, el primer punto del informe habla de la crisis de costo de vida. Sí. Voy a poner un ejemplo. Europa, Alemania no tenía inflación de 2 dígitos. De 10, de 11, no lo tenía, y eso ha generado un tremendo digamos malestar en esa sociedad. Lo mismo está en Francia, paros porque el pan, la baguette que ellos llaman, es muy costosa porque la energía para hacer el pan le subió, y no hablemos de Inglaterra. Bueno, entonces ellos colocan el crisis de costo de vida a corto plazo, un gran problema para la banca y para los formuladores de política. El segundo que ellos mencionan es los desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos. Eso en los próximos 2 años, estamos hablando de los 2 años. ¿Qué pasa, por ejemplo, con huracanes? Los huracanes están generando problemas muy graves para el sistema financiero y sobre todo las aseguradoras, porque se han visto obligadas a tener que ir subiendo las primas. Y al subir tú las primas, pues pierdes clientes, porque hay clientes que dicen, yo no puedo pagarte esa prima para asegurar mi propiedad. Correcto. Y fuera de eso, voy a poner otro ejemplo. En el comienzo del año pasado en Alemania hubo unas derrumbes por quebradas que se salieron, nunca había pasado, destruye las casas, las inunda y todo, y eso genera, para las compañías de seguro, pues tienen que atender eso y hay que pagar esos daños. Todo eso va afectando el sistema económico y el sistema financiero. La confrontación geoeconómica. Es clarísimo que con la confrontación entre Rusia y Ucrania, inmediatamente la respuesta de la Unión Europea fueron casi 8 sanciones, y eso ha sido un tremendo desastre. Hay una guerra, al lado de la guerra física de tanques, aviones, misiles, hay una guerra económica. Pues claro. Hay una más allá del costo económica. humano, así es. El cuarto punto, que también es muy serio, es incumplimiento en la mitigación del cambio climático. La gente no está cumpliendo con los acuerdos, ni las promesas, ni los compromisos. El compromiso que se hubo el año pasado en ¿Egipto? No, sí, en Egipto, pero el anterior, que fue en Escocia, en Glasgow. Sí. Olvídese de eso. Ni en el de Egipto, olvídese el de Glasgow. ¿Por qué? Porque Alemania se vio obligada entonces a sacar mayor carbón y a poner a funcionar sus minas de carbón para alimentar las termoeléctricas, para la generación de energía eléctrica, y entonces está generando una mayor huella de carbono. Entonces, es claro que estamos incumpliendo con los esfuerzos para mitigar el clima. El otro elemento que está conectado, todo está conectado, a la erosión de la cohesión social y la polarización social. Cada vez es una sociedad más polarizada. Pongo un ejemplo, en Colombia hubo unas elecciones polarizadas. Acabamos de pasar por unas elecciones en Brasil polarizadas. Las elecciones, lo que ha pasado en Estados Unidos con Donald Trump, Biden, polarizado. Es decir, donde tú te estás moviendo, ya no hay zonas grises, no hay puntos medios. Todo está polarizado. El otro elemento que es muy serio y que lo llaman el puesto sexto es incidente de daños ambientales a gran escala. Yo ahora te acabo de enviar una foto cómo se acaba de despedazar una zona, un bloque de hielo en el Polo Sur tan grande como el Gran Londres. ¿Qué impacto va a tener eso? No lo sabemos. ¿Qué impacto va a tener eso sobre la corriente Humboldt que alimenta una calidad de vida, digamos, de Guayaquil, que gracias a corriente Humboldt tienes como un aire acondicionado gigantesco? Ahí dice, ¿no? En la foto que me mandaste dice Breaking News, de Latest in Space, la cuenta de redes sociales. Bueno.
Ajá, exactamente. ¿Y qué va a pasar con esta corriente Humboldt, que es una gran generadora de alimentos para la economía de Chile, Perú, Ecuador y todos los barcos chinos que se vienen a la altura de Galápagos a llevarse la comida? Esas son cosas que se van a ir acentuando. El otro fracaso, el otro séptimo que dice fracaso en la adaptación al cambio climático, eso es terrible, es decir, quiere decir que fracasamos. El octavo punto es la ciberdelincuencia generalizada y la ciberinseguridad, los hackers y todas estas cosas pues que pasan en las redes sociales y en los sistemas de información. Uh-huh. El noveno punto es crisis de recursos naturales. Hay una pelea por los recursos naturales, hay una pelea por los minerales, tierras raras, hay una pelea por el agua. Bueno. Y el décimo punto, aquí hay una palabra que utilizan, una migración involuntaria a gran escala. Yo no estoy tan seguro que la migración sea involuntaria. Yo creo que la migración la gente lo está haciendo por razones de supervivencia, ya sea porque no tienen comida o ya sea porque el clima los expulsa. Los empuja, pero eso es involuntario, ¿sí? Porque no tomo la decisión estratégicamente por crecimiento personal, ¿no? Entonces digamos que eso es a corto plazo. Eso es a 2 años. A 2 años. Pero ¿qué sucede? Cuando le hacen la encuesta a unos 12,000 gerentes en 121 economías, es decir, están encuestando a todo el planeta, resulta que los 6 primeros problemas tienen que ver con el tema ambiental, tienen que ver con la salud de los ecosistemas terrestres de todo el planeta. Y el mayor gravedad es el fracaso en cumplimiento de la mitigación del cambio climático. Es decir, el cambio climático, o digamos, la naturaleza, o Pachamama, o Gaia, nos va a dar es una paliza. Sí, esto que estamos escuchando realmente, y el tema para quienes apenas están conectándose, lo que estamos hablando hoy es entendiendo qué es el informe de riesgos globales 2023 que genera el Foro Económico Mundial y que fue recientemente finalizado el 20 de enero de este año. Y nos está explicando Gustavo Eduardo Moreno, asesor ambiental, experto en la materia y sobre todo en riesgos, que esto no solamente afecta la parte ambiental, es decir, es el Foro Económico Mundial quien hace una revisión global de los riesgos y cuyas consecuencias están visibilizadas en varios ámbitos, ¿no? En el social, en el económico, en el ambiental, en la migración, en el cuidado de las aguas, todo lo que nuestro invitado hoy nos está explicando. Ahora, conociendo este panorama, porque no vamos a tener tiempo para ir al largo plazo, pero sí podemos después decirle a nuestra audiencia dónde entrar a conocer un poco más sobre este informe e incluso descargárselo. ¿Cuáles son las probabilidades de que podamos trabajar para reducir esos riesgos? Bien, el informe menciona en sus partes de sus conclusiones cosas muy proactivas. Y la parte proactiva es, mire, está diciendo, se requiere gente profesional en riesgo y resiliencia. Ellos están hablando de que las compañías, el sector privado va a tener que incorporar en sus estructuras organizacionales un director de riesgos. Pero cuando yo hablo aquí de director de riesgo no me refiero a riesgos dentro de la empresa, es decir, riesgos corporativo y de la naturaleza del negocio. De usar botas, casco, no me refiero a eso, me refiero a un director de riesgo que esté pensando es hacia afuera, es decir, que está pensando en cómo el entorno, gran entorno que tiene esa compañía, cómo lo va a afectar a la compañía. Pongo un ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia afectó al sector bananero en sus exportaciones. Uh-huh. El COVID-19 afectó todo el sector comercial ecuatoriano con importaciones que venían desde China, ¿de acuerdo? Pongo otro ejemplo, ¿cómo va a afectar la subida del mar? Porque el mar va a subir, está subiendo al sector camaronero. ¿Cómo va a afectar al sector, al clúster bananero? Un fenómeno de exceso de agua, de una inundación como ocurrió en el año 88 o 89, durante 16 meses toda la costa quedó inundada, ¿de acuerdo? Sí. O cómo va a ser lo contrario, ¿qué pasa con una sequía de un año, año y medio? ¿Qué va a pasar con el sector
Digo camaronero y bananero porque son dos sectores de mucha importancia desde el punto de vista económico de exportación y requiere mucha mano de obra. ¿Qué va a pasar suponiendo que ocurre un desastre en esos dos sectores con la mano de obra? Con economías locales, ¿sí? Y con el mismo sistema financiero, porque si tú te acuerdas, bueno, yo creo que ni yo estaba aquí, pero la crisis del sector bananero estuvo conectada con la crisis del banco de los hermanos Isaías. Ese sería un tema para desarrollar más adelante. Pero te quiere decir que hay una conexión. Entonces, concluyo, es fundamental el director de riesgos. Y digo yo que es fundamental la participación de los ministerios. Para mí el ministerio clave aquí, que debe liderar que ayuda a preparar a Ecuador todo para lo que se viene, es el Ministerio del Medio Ambiente, en asocio con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio del Interior y hay otro ministerio muy importante que es el Ministerio de Defensa. Aquí el ejército ecuatoriano va a tener mucha importancia porque es el que va a tener que tener los recursos para atender inundaciones, crisis humanitarias, tiendas. ¿Y la Constitución se los permite? No lo sé, pero ellos tienen que salir con las tiendas, reconstruir puentes que se caen, pueblos que quedaron sin energía eléctrica, llevar plantas eléctricas para... Es decir, ellos tienen la estructura, o en asocio con una organización de riesgos que la debe haber, y ahí hay un desafío muy grande. Entonces, el punto aquí central es, el documento le está diciendo a los tomadores de decisión y a los gobiernos, señores, ustedes tienen 10 años para prepararse para un choque. Y ustedes tienen que crear las condiciones, las mejores condiciones posibles para que ese choque sea suave. Sea menos fuerte de lo que se viene. Menos fuerte de lo que se viene, digamos que sería como la conclusión. Gustavo Eduardo Moreno, magíster en Ingeniería Industrial, con énfasis en calidad y medio ambiente, es asesor ambiental y hoy ha venido a conversar con nosotros, a explicarnos qué es el Informe de Riesgos Globales 2023, en qué contexto surge, qué explora y explora algunos de los riesgos más importantes que nos podemos enfrentar en la próxima década o que nos vamos a enfrentar en la próxima década acorde al Foro Económico Mundial. Gustavo, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Si alguien quisiera de repente continuar esta conversación, ¿habrá un correo electrónico o alguna red social donde podrían comunicarse? Mira, mi correo electrónico es gustavomoreno33 sí. @hotmail.com, pero yo no tengo redes sociales. ¿No LinkedIn, no? ¿En LinkedIn? Sí, lo único que tengo es LinkedIn. Ahí está, entonces en LinkedIn puede ser ese espacio, me parece interesante para quien quiera saber más. Y ha sido un placer escucharte desde la experticia que tienes. Así que muchísimas gracias, son las 2:00